agradecerle por haber escrito un libro como este y agradecerle a él también y a Basilio por haberme invitado a que actúe como padrino de esta obra. Y lo digo con toda sinceridad, porque Jesús Benítez, en este libro, en este proyecto Eclipse, ha plasmado en forma de novela lo que muchos estamos diciendo desde hace mucho tiempo, desde las páginas de los periódicos, desde las emisoras de radio, desde los medios de comunicación en general, incluido las redes sociales y este nuevo mecanismo de comunicación del que también habla en su novela Jesús, que es Internet. Es un libro en el que, a diferencia de ese cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia que sale en algunas películas todavía en el cine, bueno, pues yo tengo que decir que a mí me parece que este libro, cualquier parecido con la realidad, es deliberado y a conciencia. Y digo esto porque la obra de Jesús Benítez no puede ser más actual, más fiel a las causas y a los porqués de esta crisis que no cesa, a pesar de que nos digan que estamos saliendo de ella. Sí, estamos aparentemente saliendo de ella a nivel macro, pero les puedo decir que a la economía real todavía nos queda mucho para que nos llegue esta recuperación. Hemos salido de la recesión, no de la crisis. Esta crisis que no cesa es el reflejo de la sociedad actual, de esta España que, y permítanme que me refiera a mí mismo, pero es que viene muy a cuento. Yo, en uno de mis poemas, de mi último poemario, he titulado como La España en blanco y negro. Y lo he titulado La España en blanco y negro porque a mí me recuerda muchísimo esta España que estamos viviendo hoy, a esa España que cuando era niño veía en las imágenes del Nodo, en los cines, que nos obligaban a tragarnos porque los niños estábamos deseando ver la película, pero teníamos que esperar. Pues bueno, esas mismas imágenes que yo veía entonces las estoy viendo ahora en las calles. Yo pensé que jamás podría volver a vivir esas escenas y, desgraciadamente, en España hoy las estamos viviendo. El libro en sí a mí me ha encantado, tengo que decirlo y lo digo con toda sinceridad, porque está escrito con un estilo ágil, pero al mismo tiempo riguroso. Es un libro a mitad de camino entre el tráiler cinematográfico y el reportaje periodístico. Se ve que si no ha ejercido como periodista, sí lee mucho los periódicos. Y en el que Jesús nos habla de la codicia y el impudor de los poderes financieros, de los organismos económicos internacionales y de las agencias de rating. Hace un momento el profesor Menéndez nos hablaba del tema de las cajas de ahorro. Bueno, pues a pesar de la quiebra de estas cajas de ahorro, yo no he visto que ninguno de los directores de estas cajas o de los miembros del Consejo de Administración esté hoy en la cárcel. No hay ninguno. En cambio, sí están pagando las consecuencias, por ejemplo, los impositores y quienes suscribieron las participaciones preferentes. Bueno, pues eso es un reflejo de lo que está pasando en esta sociedad. Una sociedad en la que también está caracterizada por la mediocridad de nuestras clases dirigentes. No me refiero solo a la clase política, que también, sino en general. Me refiero también a la clase empresarial, a los dirigentes de la clase empresarial, no a los empresarios. Porque cuando hablamos de los empresarios hay que tener en cuenta que el 90% del tejido empresarial de este país, 94%, son pequeñas y medianas empresas. Y esos sí son los que no solamente están sacando adelante el país, sino lo que son los que junto a la mayoría de los contribuyentes están soportando las consecuencias de esta crisis. Cuando hablo de esa mediocridad empresarial me refiero a las clases dirigentes empresariales. Incluso también la mediocridad de las clases de los dirigentes sindicales. Una mediocridad que se está traduciendo en que ya prácticamente no tienen clientela, ya nadie les sigue. Ellos se lo han ganado. Bueno, pues esta falta de valores es la que nos está hablando también Jesús Benítez en su libro. Una falta de valores que nos ha llevado a ser una sociedad en la que la corrupción, la desvergüenza, invaden todos los ámbitos sociales y en la que el esfuerzo, el trabajo, la honestidad y la libertad hoy ni se valoran ni se defienden, salvo por unas minorías que están, mejor dicho, estamos muy mal vistos en general.
Jesús Benítez hace referencia a muchas cosas de las que están pasando, pero a mí me ha llamado la atención que, aunque un poco de pasada, pero sí lo dice muy claramente, habla de ese austericidio merkeliano que nos están imponiendo a toda la Unión Europea y que, bueno, está ya empezando a ser criticado también incluso por los Estados Unidos, porque les está empezando ya a fastidiar a ellos también. Ese austericidio merkeliano que, en realidad, quien está pagando las consecuencias somos los países del sur, de la Europa del Sur, y que, bueno, incluido Francia, y que en realidad, otra idea que también dice Jesús y que comparto con él, un poco lo que da idea es que la señora Merkel va a conseguir, por medio de la asfixia económica, lo que no consiguió Hitler por las armas, es decir, el Cuarto Reich. Eso es un poco lo que pensamos algunos y lo que algunos estamos intentando denunciar. Y después me ha parecido también muy entrañable el hecho de que los dos protagonistas de esta novela son dos personas muy relacionadas con mi profesión. Uno es un corrector en paro y desahuciado, cosa que está pasando a muchos periodistas hoy en día, y el otro es un periodista de investigación perseguido, como somos la mayoría de los periodistas de investigación. Pero sobre todo, y creo que con esto no me equivoco, lo que pretende Jesús Benítez con este deseo proyecto Eclipse es decir que no. Decir que no a todo esto que les he contado. Y este decir que no lo expresa en su novela en una forma de insumisión y rebeldía, porque, aunque un poco exagerado, lo que nos cuenta en su novela es perfectamente reconocible en la España de hoy. Y si me van a permitir que les lea simplemente unos párrafos para que ustedes mismos juzguen. A mí me han impresionado, ¿eh? Dice Jesús: la crisis, la mal denominada crisis, se había apoderado de los más elementales derechos obtenidos durante muchos años por la sociedad española, y la falta de competencia política de los gobernantes facilitó el traspaso de poderes entre ellos, los desencuentros de los partidos políticos más representativos y, finalmente, en un intento desesperado, la unión tardía de intereses de las dos tendencias que tradicionalmente se jugaban la alternancia en el gobierno. Todo ello mantenía un estado de caos generalizado del cual mi país no parecía recuperarse. Esto lo dice Jesús. Bueno, pues yo, después de leer esto, solamente les digo que juzguen ustedes, porque me imagino que les suena, ¿verdad? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a José María Tripper por su lectura inteligente y su análisis agudo y acertado del libro, de los temas que encierra el libro. Según el programa, me corresponde intervenir en calidad de editor. Pero, de alguna forma, cuando asistimos a un acto como el de hoy, de presentación de una obra, nuestro trabajo ha concluido. Únicamente podemos dar fe de cómo se ha llevado a cabo. En este sentido, yo quiero anunciar públicamente que trabajar con Jesús Benítez ha resultado muy fácil, porque estamos ante una persona responsable, comprensiva, disciplinada, y todo el proceso de edición que implica correcciones de pruebas, que de alguna forma conlleva el tener que remover la esencia del libro, que obliga al autor a hacer ciertas limitaciones, cercenar ciertas partes o, bueno, pues volver a escribirlo. Para él ha sido un proceso gozoso que, insisto, hemos compartido muy gratamente. Así es que gracias, Jesús, por habernos depositado ese manuscrito inicial con tu confianza y el beneplácito para poder trabajar en la intención de procurar dignificarlo en el momento que, como hoy, ya no nos pertenece ni a ti ni a nosotros. Aunque tu nombre vaya en la cubierta del libro y en los créditos, lo cierto es que el libro ya tiene vida propia, para bien o para mal. Tiene un destino claro. Esos lectores que están aquí representados en la sala por los que asisten a este acto
y únicamente pues esperamos que esa confianza y esas ilusiones que depositaste en la obra y en nosotros se hayan visto cumplidas de manera satisfactoria. Debo decir como lector, porque es importante también matizar que los editores somos ante todo lectores y de alguna forma intentamos ofrecer a los demás lectores pues el fruto de nuestro trabajo, en el sentido de que los libros que de alguna forma llevan nuestro marchamo, nuestra impronta, nuestro sello editorial, nos representan también, somos coautores. Y efectivamente, en un momento como el que estamos viviendo, Jesús nos viene a decir, en esencia, con esta obra, que no se ha conformado simplemente con lamentarse, no se ha limitado expresamente pues, a hacer un inventario de los problemas que le han sobrevenido, sino que le ha dado una vuelta de tuerca y a través del genio creativo ha construido una historia que es, como decíamos antes, didáctica, pedagógica, pero además sugerente y entretenida. Y yo quiero defender el libro, la novela, desde ese prisma. Por un lado, desde la profesionalidad del autor, pero por otro lado, desde el interés de la trama. Creo que está perfectamente construida, con personajes que, como os ha dicho también anteriormente, pueden ser identificados o asimilados a muchos conocidos u otros cercanos. Y me parece que además es un texto, es un libro de lectura fácil, fluida, lo que posibilitará, espero, que tenga pues mayor difusión y que los lectores pues de alguna forma se motiven no solo para terminar de leerlo, sino para recomendarlo a los demás, porque efectivamente quizá el libro es un acto de rebeldía, de insumisión. Quizá es un zapatazo en el suelo para de alguna forma manifestar que no todo vale, que de alguna forma hay que parar al desatino y que cada uno lo hace desde su atalaya. Además, quiero recalcar también que si profundizan en la historia, verán que efectivamente maneja no solo los personajes, sino lo que es la intriga con una gran maestría, con una excelente solvencia, lo que denota que efectivamente esos libros que ha publicado anteriormente no han sido en vano, sino que lo que han posibilitado es que él depure un estilo muy personal, propio y, repito, además eficaz. Así es que, Jesús, reiterándote las gracias por esa confianza, por las facilidades que nos has dado para poder asistir al nacimiento de tu nuevo hijo de tinta y papel. Me despido, no sin antes agradecer de nuevo a los padrinos presentadores que nos hayan dado esos enfoques, esas visiones distintas, pero si se dan cuenta ustedes, muy complementarias. Como luego tendremos ocasión de ver el vídeo, y ustedes, si lo desean, podrán verlo también en YouTube, analicen lo que han dicho cada uno de ellos. Creo que han hecho un análisis exhaustivo, pero diferente, cada uno centrándose en aspectos muy distintos, lo que hace que efectivamente sean esos tres ases que yo les comentaba al principio, que nos muestran ahí una jugada perfecta. Y, bueno, pues como lo que están deseando es que hable el autor, simplemente estos minutos de mi intervención lo que han hecho es dilatar ese momento para que lo cojamos con más gusto. Un aplauso para Jesús Benítez. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestras palabras tan benevolentes conmigo y con la obra y agradeceros el hecho de ocupar un determinado tiempo para estar hoy aquí. Como bien se ha dicho, a dos personas de esta mesa no las conocía con anterioridad, por lo tanto, si cabe, le doy más valor al hecho de que hayáis intervenido y que hayáis valorado la obra sin conocerme, lo que para mí es importante, puesto que al fin y al cabo me da una perspectiva de cómo se percibe lo que he querido